el programa de hoy, Papa Francisco abre el proceso sinodal y asegura que la participación de toda la Iglesia es irrenunciable. Santo Padre saluda a religiosa liberada en Mali tras 4 años de cautiverio. Observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas advierte a líderes estadounidenses de utilizar a Dios para sus fines egoístas. Hola amigos, qué gusto comenzar una nueva semana de información con enfoque católico con ustedes en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que este fin de semana que pasó, el Papa Francisco abrió el proceso sinodal con un discurso pronunciado en el aula nueva del sínodo. Durante su mensaje, el Santo Padre aseguró que la participación de toda la Iglesia es irrenunciable. Veamos. El Papa Francisco abrió los trabajos del proceso sinodal este sábado 9 de octubre con un discurso pronunciado en el aula nueva del sínodo en el Vaticano, en el que aseguró que la participación de toda la Iglesia es un compromiso eclesial irrenunciable. Al respecto, ante los delegados de las conferencias episcopales, sínodos de las iglesias orientales, miembros de la curia romana, delegados de congregaciones y de movimientos laicales, el pontífice hizo un llamado a mantener la unidad. Como se sabe, el proceso sinodal se inauguró oficialmente este domingo 10 de octubre con una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano y concluirá en octubre de 2023 con la celebración de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En esta línea, el Santo Padre hizo hincapié en que los cristianos están llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad y, parafraseando a San Cipriano, insistió en que se debe mantener y defender firmemente esta unidad, sobre todo los obispos, que son quienes presiden en la Iglesia. De igual forma, el Papa Francisco explicó que en el sínodo los obispos caminan juntos en el único pueblo de Dios para hacer experiencia de una Iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que se abre a la voz del Espíritu. Y continuando con este tema, nos vamos de inmediato hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos comentará sobre la misa que celebró el Papa Francisco este domingo para dar comienzo al Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Adelante, Miguel, cuéntanos. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad dio comienzo este domingo con una misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El Santo Padre pidió avanzar en el proceso sinodal abiertos al Espíritu Santo y con espíritu de comunión. Buen camino juntos, con esas palabras con las que los peregrinos se saludan en las rutas de peregrinación a Roma, Santiago y Jerusalén, el Papa Francisco abrió los trabajos del proceso sinodal que comienzan ahora en su primera fase, la diocesana, y que concluirán en octubre de 2023 con la celebración en Roma de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En la misa de inauguración del sínodo celebrada por el Papa en la Basílica de San Pedro del Vaticano este domingo, el pontífice invitó a mantenerse a la escucha del Espíritu. Insistió en que el sínodo es un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, dar espacio a aquello que el Espíritu quiere decir a la Iglesia. A la misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano también asistió la religiosa Sor Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Mali en el año 2017 y liberada el pasado 9 de octubre después de 4 años y 8 meses de cautiverio. El Papa Francisco, en un momento de la celebración, se acercó hasta ella y le impartió su bendición. La hermana Gloria Cecilia Narváez, miembro de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, fue secuestrada en 2017 en el sur de Mali, donde servía en la misión desde hacía 12 años a manos de miembros de una guerrilla islamista. Hombres armados asaltaron su comunidad y aunque pretendían llevarse a la religiosa más joven, Sor Gloria Cecilia se ofreció voluntaria para ir en su lugar. La religiosa fue liberada este 9 de octubre y participó en la Basílica de San Pedro del Vaticano este domingo en la misa de apertura del Sínodo de los Obispos, donde el Papa Francisco pudo saludarla brevemente y bendecirla. Por otro lado, el Papa Francisco presidió como cada domingo el Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, donde ofreció una enseñanza sobre cómo revitalizar la fe cansada.
¿Está tu fe cansada y quieres revitalizarla? Con esa pregunta, el Papa Francisco ofreció una enseñanza este domingo durante el rezo del Ángelus sobre cómo reforzar la fe cuando ésta se debilita. Para revitalizar la fe, explicó el Santo Padre, hay que buscar la mirada de Dios, ponerse en adoración, dejarse perdonar en la confesión, prepararse ante el crucifijo, en definitiva, dejarse amar por Dios. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Por otro lado, el Papa Francisco y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se reunieron hace unos días en el Vaticano. El Papa Francisco se reunió este sábado 9 de octubre con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En el momento de la publicación, el Vaticano no había informado sobre lo que ambos conversaron, en línea con su costumbre habitual de las reuniones papales con personas que no son jefes de Estado. No obstante, según informó el Boletín de la Santa Sede, Pelosi estuvo acompañada por su esposo, el empresario Paul Pelosi, y una comitiva. De igual forma, también se dio a conocer que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Relaciones Exteriores, el arzobispo Paul Richard Gallagher. Cabe mencionar que la primera portavoz italoamericana de la Cámara estuvo en Roma para pronunciar el discurso de apertura en la sesión inaugural de la Cumbre de Oradores Parlamentarios del G20. También se reunió con el primer ministro italiano Mario Draghi. Es preciso destacar también que el día previo a su audiencia con el Papa Francisco, el Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral informó en una publicación desde su cuenta de Twitter que durante una visita al Vaticano, Nancy Pelosi, de 81 años, habló sobre el medio ambiente, la migración y los derechos humanos. Como se recuerda, Pelosi, una madre católica de 5 hijos, se ha enfrentado repetidamente con el arzobispo de su diócesis de origen, Monseñor Salvatore Cordileone, por su apoyo al aborto. Sigamos rezando por Nancy Pelosi para que deje la obsesión que la consume por el aborto. Ahora les contamos que en un reciente discurso el Santo Padre pidió menos armas y más comida en un mundo indiferente ante la guerra. Veamos. En un reciente encuentro interreligioso por la paz, celebrado junto al Coliseo de Roma, el Papa Francisco realizó un contundente llamado a la paz y reclamó menos armas y más comida en un mundo que asiste a la violencia y a la guerra como si fuera un juego. Al respecto, las palabras del Santo Padre se dieron durante este evento organizado por la comunidad de San Egidio, en la cual participaron varios líderes religiosos como el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb. Además, también estuvo presente la canciller alemana Angela Merkel, quien mantuvo un encuentro horas antes con el Santo Padre en el Palacio Apostólico del Vaticano. En este contexto, durante su discurso, el Papa Francisco lamentó que hoy se asiste a la violencia y a la guerra, al hermano que mata al hermano, como si fuera un juego que se mira de lejos, indiferentes y convencidos de que nunca nos tocará. De esta manera llamó a construir compasión en una sociedad globalizada que hace del dolor un espectáculo, pero que no lo compadece, y señaló que la verdadera valentía es aquella que lleva a ir más allá de la vida tranquila, más allá del no es asunto mío y del no me pertenece, para no dejar que la vida de los pueblos se reduzca a un juego entre los poderosos. En otros ámbitos, el Papa advirtió sobre el riesgo de alejarse del objetivo de protección del medio ambiente e instituyó un ciclo de estudios que se enfocan en el cuidado de la casa común. Hace unos días el Papa Francisco advirtió del riesgo de alejarse del cumplimiento de los objetivos de protección del aire, del agua, del clima o de la lucha contra la desertificación propuestos por la comunidad internacional para antes de 2030.
Al respecto, el Santo Padre emitió estas declaraciones en un acto académico celebrado en la Pontificia Universidad Lateranense junto con el patriarca Bartolomé I para presentar un nuevo ciclo de estudios sobre el cuidado de la casa común y la protección de la creación. En su discurso, el obispo de Roma hizo hincapié en que no hay ecología sin una adecuada antropología y señaló que sin una verdadera ecología integral se tendrá un nuevo desequilibrio que no solo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros. Además, el pontífice recordó que es responsabilidad de la Iglesia preocuparse por quienes, por culpa de la degradación ambiental, han sido excluidos, abandonados y olvidados. Es preciso mencionar que el ciclo de estudios sobre ecología y ambiente, cuidado de nuestra casa común y protección de la creación, instituido por el Papa, se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. En esta línea, de acuerdo a lo expresado por el Santo Padre, es gracias al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla que ha madurado entre los cristianos la preocupación por la cuestión ecológica y por preservar los dones de la creación. En otras noticias, Monseñor Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, pidió a diferentes funcionarios estadounidenses no usar a Dios para fines egoístas. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Hace unos días, Monseñor Gabriel Giordano Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, exhortó a los funcionarios y jueces del gobierno de Estados Unidos a no usar a Dios para sus fines egoístas. En esta línea, el prelado recordó que existe el riesgo de usar incluso al Señor por intereses propios en lugar de servirle. Además, señaló que las leyes justas también pueden resultar en una injusticia cuando no van acompañadas por un corazón justo. Al respecto, las palabras de Monseñor Caccia se dieron durante su homilía en la Misa Roja anual número 69 en la Catedral de San Mateo en Washington, D.C. Como se sabe, este evento se ha celebrado en la capital de Estados Unidos desde 1953. A ella asisten funcionarios gubernamentales y jueces para invocar la bendición de Dios sobre los líderes cívicos del próximo año y se suele llevar a cabo justo antes del periodo de otoño de la Corte Suprema de la Nación. Asimismo, el nombre de esta celebración se deriva del color de las vestimentas rojas del celebrante de la Misa del Espíritu Santo. Es preciso mencionar que Monseñor Gabriel Giordano Caccia advirtió también sobre el riesgo actual de explotar la justicia en lugar de impartirla y pidió a los asistentes a practicar siempre esta virtud con misericordia en un espíritu de fraternidad. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, el Papa anima a la comunidad diocesana de Añatuya, en Argentina, a seguir evangelizando. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que mostrar la ecografía de un ultrasonido en vivo es un crimen mayor que el aborto. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos de regreso con noticias desde Argentina que nos trae nuestro corresponsal Matías Boca, que nos comentará sobre un videomensaje que envió el Papa Francisco por los 60 años de la creación de la diócesis de Añatuya, en la que animó a la comunidad a seguir evangelizando. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, Eddie. Hoy llegamos hasta la parroquia San Juan Diego, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, para comenzar con la información en un videomensaje por los 60 años de la creación de la diócesis de Añatuya. El Papa Francisco invita a la comunidad a continuar evangelizando. A Monseñor José Luis Corral, a todo el pueblo de Añatuya, celebrando estos 60 años de la diócesis y recordando de una manera especial al gran obispo Tau, que todos lo conocimos como un gran misionero que levantó la diócesis, que la creó, la llevó adelante. Quiero estar cerca de ustedes, dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en medio de ustedes
y pidiéndoles que recen por mí. No se olviden, pero sigan adelante, lleven adelante la evangelización en nombre de Jesús, bajo la protección siempre de María. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En otras noticias, por medio de la pastoral carcelaria, miembros de la unidad penitenciaria número 47 de San Martín donaron muñecas que fueron confeccionadas con sus manos al Hospital de Niños Garraham. Soy médica pediatra y estoy juntando juguetes en esta oportunidad para el Hospital Garraham. Alguien me llamó de acá y me propuso llevarme muñequitas, si yo estaba interesada, para repartir en esta oportunidad en el Hospital Garraham. Y me pareció lindo venir a buscarlas para conocer a las personas que las hacían, ver cómo vivían, contarles también a dónde iba a ir toda su obra. Yo llegué a la unidad hace 2 años, aburrida, sin hacer nada, y bueno, teníamos unos hilos, unas telas, y dijimos, queremos hacer algo para la visita, para los chicos, y empezamos haciendo unas muñecas, y bueno, surgió la idea de los dormilones, que me pareció un molde fácil y menos tela, más rápido. El tema de donación empezamos ya el año pasado y en ese momento igual no teníamos máquina, hicimos todo a mano y ya este año hicimos muchísimo más, hicimos 260 muñecas y la verdad que estoy muy contenta de que los chicos van a recibir las cosas, la verdad que me emociona mucho. Finalizando con la información, la ciudad de San Luis celebró sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Trono. En la fiesta de Nuestra Señora del Rosario del Trono, patrona de la ciudad de San Luis, el obispo diocesano Monseñor Gabriel Barba presidió la Eucaristía en la Catedral Sanluiseña. La celebración contó con la participación de seminaristas y sacerdotes de la diócesis. Por su parte, el prelado señaló que para recordar a María es hablar desde el corazón y ojalá así nos pase a todos los cristianos, llevar a María profundamente en nuestro corazón. Hoy nosotros, como pueblo de San Luis y cumpliendo una antigua tradición, caminamos por las calles renovando nuestra fe, haciendo viva y presente nuestra raíz cristiana puntana. Además, el obispo Barba dijo que el pueblo de San Luis no solamente es católico creyente, sino profundamente mariano, bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario del Trono, devoción que debemos cuidar, preservar y transmitir. Gracias compañeros y estimados televidentes, informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante estudio. Gracias, Matías. En otros ámbitos, en el marco de la reciente ecografía en vivo por la Marcha a Favor de la Mujer y de la Vida en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que mostrar un ultrasonido es un crimen mayor que el aborto. Veamos estas declaraciones. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abiertamente se ha manifestado a favor de la despenalización del aborto en diversos países, expresó su condena por la realización de una ecografía a una madre adolescente durante la multitudinaria marcha a favor de la mujer y de la vida, realizada hace poco en México. A pesar de que los organizadores del evento Provida confirmaron que la adolescente dio su consentimiento para la realización de la ecografía, al igual que sus padres, para el organismo la exposición pública del procedimiento de salud no atiende el interés superior de la adolescente. Como se recuerda, en el marco de la marcha a favor de la mujer y de la vida, que congregó a 300,000 personas en Ciudad de México y alrededor de 1 millón en todo el país, un médico realizó una ecografía a Ana, una adolescente de 15 años con 38 semanas de gestación. En este contexto, la condena del organismo internacional contra el video del ultrasonido fue recibido con fuertes críticas. Una de ellas fue la de un usuario en Twitter, quien señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, OEA, no se pronuncia cuando se usan niños y niñas en marchas pro muerte, a donde las llevan y exponen a actos de violencia, vandalismo y lenguaje obsceno.
Por su parte, Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, escribió que lo que busca la Comisión Interamericana es impedir mostrar el bebé en desarrollo porque matarlo es un crimen barbárico contra un ser humano indefenso. Y como lo habíamos comentado hace unos días, la diócesis de Córdoba en España anunció que se está preparando para la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa que tendrá lugar el próximo 16 de octubre. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el padre Miguel Barona, director del Secretariado para la Causa de los Santos. Padre Barona, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Igualmente, muy buena a todos. Padre, primero que todo, ¿qué significa para ustedes esta próxima beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en el país? Va a ser un momento de gozo, lógicamente, después de un trabajo largo de muchos años y también un modo de unirnos mucho más a la Iglesia, proponiendo estos 127 modelos de seguimiento de Cristo hasta la muerte. Padre, al respecto nos podría comentar quiénes son algunos de los mártires que van a ser beatificados y cómo ha sido el proceso para su beatificación. Son 127 mártires, que son 79 sacerdotes diocesanos, 5 seminaristas, 3 religiosos franciscanos, una hija del patrocinio de María, la única religiosa, y 39 laicos. Proceden de toda la geografía diocesana de Córdoba, allá en el año 1939, que era diferente al actual, ¿no? De todos los estados y condiciones de vida. Fueron fieles a Jesucristo, ninguno cometió apostasía, no renunciaron a seguir siendo fieles al Señor. Hay hermanos entre ellos, hay matrimonios, 2 matrimonios, un tío que es sacerdote y su sobrino que es seminarista. Cuestión de trabajo, pues lo hay de todo tipo, desde un notario hasta gente que trabajaba en el campo, los dueños de una librería católica, gente como nosotros, iguales que nosotros. En ese sentido, padre, ¿cuáles son las actividades que están preparando y que van a realizar para esta gran ceremonia? Hay un acto previo, 2 actos previos, que será el día 13, una conferencia y una mesa redonda sobre el martirio. La conferencia está a cargo de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que tratará sobre la persecución religiosa en España de 1934 a 1939. Y la mesa redonda lo que busca es hablar sobre el martirio en la historia de Córdoba, cómo se hizo esta causa y luego la posibilidad del martirio, qué valor tiene el martirio hoy. Y luego está otro acto preparatorio que será el día de antes, el día 15, por la tarde, una vigilia de oración con testimonios escritos de los mártires y además hay una urna con las reliquias de los mártires ya beatificados de nuestra diócesis. Los que están beatificados reciben a los que van a beatificarse al día siguiente. El centro es, por supuesto, la beatificación presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, el representante pontificio para este acto, y está encargado de la Congregación para las Causas de los Santos, el prefecto allí en Roma, ¿no? Ha invitado a obispos, toda la diócesis de Córdoba, familiares de los mártires y luego el pueblo en general cristiano de Córdoba. Y luego el domingo 17 vamos a dar gracias a Dios por una Eucaristía, pero hay también pintada con la apertura del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad que se va a abrir en todas las diócesis de España. El Santo Padre lo hace en Roma el día anterior, el sábado, ¿no? Y ese domingo se abre en todas las diócesis, por eso que también nos acompañen los mártires en el camino del sínodo. Además estamos esperando que el domingo, como suele hacer el Santo Padre después del Ángelus, pues nos pida un aplauso para estos nuevos mártires y lo daremos de corazón, unidos a Pedro y al sucesor de Pedro. Padre Miguel Barona, director del Secretariado para las Causas de los Santos, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a usted también y a todos los que me hayan escuchado. Saludos, que Dios les bendiga. Gracias, padre. En otros ámbitos, el Papa Francisco recibió en audiencia al presidente de Armenia, con el que trató temas de política internacional.
La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Santo Padre recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República de Armenia, Armen Sarkisyan, quien posteriormente se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. En este contexto, durante las conversaciones cordiales, se expresó la satisfacción por el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Armenia, un país de antigua tradición cristiana. Finalmente, a lo largo de la reunión, también se prestó atención a otras cuestiones de política internacional y regional. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy la Iglesia celebra a San Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II para renovarnos a todos en la misión de la Iglesia. Es todo por hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en nwtnnoticias.com. Hasta pronto.